el fondo del TEA, que es el trastorno de déficit atencional y por hiperactividad, se considera también dentro como de lo social, se ha acuñado mucho el término como de neurodivergencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el cerebro básicamente funciona como dentro de un espectro o un área que no es como lo común o lo habitual o lo normal, ¿cierto? Que es como funciona la mayoría. Si quieres conocer las experiencias docentes más curiosas, acompáñanos. En cada episodio, un nuevo invitado, para que junto al equipo de UAPS de Puente Alto, hablemos de clase. Buen día, gente, sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Clase, el podcast para conocer las historias docentes más curiosas. El día de hoy estamos con una invitada muy especial, a quien yo conozco personalmente porque es parte de la escuela donde yo trabajo. Entonces, con el gentil auspicio de la Escuela de Salud, contamos con nuestra invitada que es enfermera, mamá, cinturón amarillo punta verde en taekwondo, un poco otaku. Dejo con ustedes a Camila Muñoz. Un aplauso. Aplausos. Gracias Nico por la invitación a grabar este podcast y por la presentación también. Bueno, ahora sí estamos grabando. Bueno, tengo que contar como... no quería decirlo, pero ya va a salir igual. Hay que decirlo. Que habíamos empezado a grabar hace unos minutos y de pronto fue como... Pero algo pasó, no sé qué pasó en realidad, tuve un bloqueo y no estábamos grabando, estuvimos hablando un rato, como 5 o 10 minutos y no estábamos grabando. Estábamos terminando, la verdad. No, sí, llevamos con 5 o 10 minutos, sí. Dile ahora. Pero de pronto estábamos hablando y la Cami muy inspirada y yo me di cuenta, fue como... Rechórcolis, ¿cómo le digo a la Cami? Porque estaba muy inspirada hablando. Así que, bueno, son cosas que pasan en estas situaciones. Pero para que vean que esto es un podcast real. Son cosas que pasan. Es real. ¿Ya? Pero bueno, para que la gente te conozca y pueda saber de ti, Cami, cuéntanos, ¿quién es Camila Muñoz fuera del aula, fuera de la sala de clases? ¿Qué hace? ¿Qué hobbies tiene? ¿Algún dato curioso? ¿Estudios? Etcétera. Voy a tratar de hacerlo igual que la vez anterior. No, pero ahora va a salir mejor. Bueno, como me presentaste, soy enfermera, sí, pero quizá eso como no es lo más importante en este momento. Me dedico obviamente a hacer docencia en la Escuela de Salud, pero creo que quizás lo más importante en mi vida en este momento es mi hijo, es que soy mamá. Y mi hijo de verdad es prácticamente todo para mí, es el amor de mi vida. Yo dije, desde el momento en que él nació, conocí realmente el amor de mi vida. Y casi todo lo que hago, lo hago en base a él y en pensar como en su bienestar. Pero obviamente ser mamá no puede ser todo, porque uno necesita como persona, como mujer, tiempo para uno. Y otra de las cosas que mencionaste, que yo diría que así, mi segunda pasión es el taekwondo. Y soy, cinturón amarilla punta verde de taekwondo. Y me encanta, me apasiona. Llevo en el 2016 más o menos empecé a entrenar, pero he tenido como varias intermitencias ahí por lesiones entre medio. Pero tengo como mi expectativa de que, aunque por más intermitencias, que espero no seguir teniendo, pero bueno, si es que llego a tener otras intermitencias, igual nunca no pienso cómo rendirme y si Dios quiere y lo puedo hacer, llegar a cinturón negro, pues como mi expectativa en eso. Bien, como decía la Cami, sí,
hubieron intermitencia entre medio, hubieron dificultades. Y yo quiero contar una que recuerdo. Que, o sea, cada vez que lo pienso me da un poco de entre risa y pena, como que quiero reír y llorar a la vez. Entonces, siempre me acuerdo no me acuerdo ya hace cuánto fue, pero estábamos conversando en un almuerzo y dijo, no, voy a volver a entrenar taekwondo, y de verdad que estaba muy feliz. Si hubiesen visto su cara, era como una niñita con un juguete nuevo. Entonces dijimos, oh, qué buena, bacán. Y cuento corto, Alcancé a ir a 2 clases. pasaron 2 días, creo, y manda una foto a un grupo de WhatsApp con una radiografía de un hombro fracturado. Se fracturó el húmero. Y nosotros, la Cami se fracturó el hombro haciendo taekwondo. Y yo, que había conversado con ella hace 2 días, como que entre que me dio risa y pena, fue como, pucha, la Cami estaba tan ilusionada, tan feliz hace 2 días, y fue a 2 clases y se fracturó. Después, ¿cuánto tiempo estuviste con licencia? De hecho, no la vimos en mucho rato. Bueno, de hecho eso que tú dices fue el año pasado, porque había dejado de entrenar por pandemia, o sea, primero estallido social, después pandemia y después embarazo y primeros meses y años de mi hijo. Y entonces ya fue como el momento, dije, oye, encontré como esta oportunidad de volver a entrenar y sí, estaba muy contenta y esa felicidad duró 2 días porque me caí, pero como no en el contexto del entrenamiento, o sea, fue en el contexto del entrenamiento, pero no de practicando así como una patada fuerte o un salto fuerte, sino que fue como un ejercicio extra dentro del contexto. Y sí, fue demasiado frustrante, pero ya lo sobrepasé y estuve como 7 meses más o menos, si mal no recuerdo, 7 meses, pero esto fue en mayo del año pasado y recién en marzo, o 9 meses de hecho, y recién en marzo volví, porque tuve otra complicación después de la fractura, y lo cual me limitó demasiado el movimiento de mi brazo, y de hecho que todavía no recupero 100%, pero ya está casi al 100 y ya es parte de... Ya pasó, ya está integrado a mi vida. Ya fue, lo importante es que ya estás de vuelta. Y volví a entrenar. Aquí con nosotros. Estás entrenando, estás trabajando, estás siendo mamá, haciendo muchas cosas a la vez. Sí. Pero lo importante es que estás acá y te veo feliz. Y me Sí, alegro por feliz. eso. ¿Ya? Oye, Cami, nosotros, digo nosotros porque habitualmente aquí está la Magdalena Catalán, que hoy no nos acompaña lamentablemente. Pero como dijimos, los profes tienen muchas cosas que hacer, así que esperamos verte pronto. Un saludo, Magda. Un saludo, Magda. Bueno, hace un tiempo estábamos hablando de haciendo como listado de posibles profes, personas que podríamos entrevistar, y entre medio dijimos, oye, pero de la Escuela de Salud podríamos invitar a la Cami. A la Cami Muñoz. ¿Y por qué? Verdad que yo tenía que decirlo. ¿Por qué? Claro, bueno, no era por ser taekwondista en formación. No, la verdad es que no. No era por la fractura. No, tampoco. No, era porque, dentro de mis antecedentes, mi otro antecedente... de la anamnesis. Claro, yo tengo TDAH. ¿Qué es TDAH? ¿Qué es TDAH? El TDAH es por su sigla, en el fondo es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y bueno, yo estoy diagnosticada de hecho de eso desde el 2013, cuando estaba estudiando en la universidad. Ahí tuve como un proceso que después lo voy a contar, de cómo fue mi diagnóstico. Y me consulté al neurólogo, me hicieron las pruebas y me diagnosticaron eso. Y ahí entendí varias cosas, como de mi forma de pensar, o de cómo funcionaba más que nada mi cerebro, mi forma como de análisis, o de ciertas cosas cotidianas en el día a día que no me había dado cuenta hasta que tuve el diagnóstico y supe que eran por eso. Todo calza. Todo calza, sí. Todo calza, pollo. Oye, ¿y
¿cómo te diste cuenta o cómo podríamos evidenciar o sea, no quería decirlo así, pero cuando estábamos hablando de esto días atrás y yo estaba viendo como el guión, las posibles preguntas, como de qué íbamos a hablar, entonces empecé a leer del tema. Esto fue anoche, de hecho, fue muy, muy reciente. Y dije, ya voy a investigar y entre medio salió un test que era... no me acuerdo cómo se llamaba ni la página, pero era un test para ver así como qué porcentaje o probabilidad de tener TDAH tenías. Y dije, a ver, voy a hacerlo, pues así como de curioso nomás, fue de pura curiosidad. Y empecé a hacerlo, empecé a ver cómo has experimentado alguno de estos síntomas, signos, experiencias, y yo así como, sí, Todos tenemos TDAH. No, esto no, sí. Y fue como, Dios mío, Señor Cristo Jesús. Y al final, no me acuerdo qué porcentaje saqué, pero tenía como un 86% de TDAH. Y fue como, rechórcolis. Fue como, no. Y claro, ahí como hice la cambio entendí varias cosas. Ahora, yo hice un test en internet. O sea, sería súper irresponsable decir, no, estoy diagnosticado con esto porque no porque hice un test o porque vi un TikTok. No. Creo que también hay que ser responsable en ese sentido de tener claro cuándo acudir a un profesional, en este caso tú fuiste a un neurólogo. Yo fui a neurólogo. O sea, yo creo que igual ahora tenemos harta tecnología, como tú dices, igual está ese test, quizás online, están los TikTok que de repente salen, y a medida, seguramente ahora como buscaste eso, te van a empezar por el algoritmo a salir más cosas, hecho, y sí. quizás se vas a sentir más identificado o no. Uh-huh. Pero en el momento de que uno ve como esos signos, claro, es momento obviamente de consultar a que te hagan realmente como el test para ver si el diagnóstico es ese, porque hay veces que hay cosas que coinciden. También todos tenemos como un espectro de cómo funciona nuestro cerebro, Claro. Entonces no necesariamente es TDA, a lo mejor puede ser otra cosa, o a lo mejor no es nada y son solo simples como coincidencias. Claro, porque yo creo que todos en el fondo sufrimos de repente algún tipo de ansiedad, algún tipo de desorganización. De olvido. De olvido, a todos nos pasan esas cosas, pero entonces, ¿cómo uno podría decir o sospechar de alguna forma o cómo funciona el TDAH? Ya, bueno, antes de empezar con eso, yo quería decir que si bien yo tengo el TDA y que obviamente al tenerlo he leído un poco el tema, esto ha ido cambiando a lo largo de los años y todo, pero no soy experta en TDA. O sea, lo tengo, pero no soy experta. No es como un área que yo haya profundizado como lo suficiente quizás. Yo sí, soy experto. Anoche leí y... ¿Y te consideras experta? Sí, ahora sí, porque lo leí anoche. ¿Cuándo te volviste experto en anoche? Anoche. No, claramente no soy experto, pero la Cami sabe mucho más que yo de esto. Claro, sé en el fondo porque lo he vivido y porque a medida que vas como creciendo con esto, te vas leyendo cosas y te vas dando cuenta, y esto yo lo tengo, por esto era, y esto, también lo tengo, y cosas así. Pero bueno, para no darle más vueltas, en el fondo el TDA, que es el trastorno de déficit atencional y por hiperactividad, se considera también dentro como de lo social, se ha acuñado mucho el término como de neurodivergencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el cerebro básicamente funciona como dentro de un espectro o un área que no es como lo común o lo habitual o lo normal, ¿cierto? Que es como funciona la mayoría. Y hay varios componentes que tiene este trastorno, que hasta, hace poco se consideraban que eran 3, que es la desatención, la hiperactividad y la impulsividad. Esos serían como los 3 básicos. Pero la verdad es que ahora se ha notado y se ha investigado que son como muchas más cosas las que funcionan dentro de estas 3... además de estas 3 características que ya te mencioné.
Y anteriormente también se pensaba que esto era como solo de los niños, que se manifestaba como en la infancia, que quizás llegaba un poco a la adolescencia, pero es que después se pasaba. Entonces no se conocía como muchos adultos con TDA. Y más los signos o síntomas o manifestaciones, digamos, que se tenían, se consideraban que eran parte como de, no sé, una característica de personalidad o quizás como de hábitos o algo que podía ser manejable. Y ahora se sabe que no es así y hay cada vez más personas diagnosticadas de TDA en la adultez, ¿ya? Como fue mi caso, que fue ya cuando, no me acuerdo qué edad tenía, pero con más de 20. En la universidad, dijiste. Sí, estaba en la universidad. Así que, bueno, eso, principalmente como en resumen. No sé si quieres que te cuente algo más profundo, algo más así como de qué cosas tiene el TDA, o qué cosas tengo yo de TDA. Vamos a seguir con eso, pero antes quiero que me cuentes cómo fue que llegaste acá al Duoc. Ya. ¿En qué contexto? ¿Cómo llegaste? Ya, yo llegué al Duoc hace 4 años, aprox. ¿4 años ya? 4 años, sí, 4 años. Y llegué, bueno, por la vía tradicional. No sé si hay otra vía, la verdad, pero vi una publicación en LinkedIn, creo. Estaba buscando otro trabajo porque yo trabajaba en docencia en otra institución, pero era media jornada, entonces estaba buscando otro trabajo para complementar. Y vi esta publicación, mandé mi currículum, me llamaron a entrevista, fui a entrevista, seguí todas las etapas del proceso de la entrevista y como ven, aquí estoy, así que quedé después de todas esas etapas del proceso de la prueba, la entrevista con la jefa, la prueba de escrita, la entrevista simulada, las pruebas psicológicas y eso. Bueno, probablemente la mayoría de los profes llegó así, pero bueno, igual hay historias que son más, no sé, chistosas o de repente medias místicas. De hecho, en el episodio anterior, si es que no lo han escuchado todavía, vayan, retrocedan, deténganse acá, pongan pause y vuelvan al episodio anterior, donde estamos con Daniel Bola, y él, así como para resumirlo brevemente, él llegó así como iba pasando por afuera de un Duoc y dijo, yo quiero trabajar aquí. Y después como que el otro día le llega un correo, hola, ¿quieres trabajar en Duoc? Y fue como, wow. A mí me pasó una cosa parecida que a lo mejor voy a contar algún día en otro episodio. A mí no. Pero bueno, entonces, continuando con, estábamos hablando del TDAH, cómo llegaste acá al Duoc, y creo que la pregunta que viene así como casi de, como dijo Danilo, casi como de cajón, es ¿cómo tus hobbies, tu personalidad, tu forma de ser y el mismo TDAH, cómo impacta eso en tu proceso de enseñanza? ¿Cómo llega eso hacia tus estudiantes? Ya, yo no sé si esto es positivo o negativo, pero es parte de... Yo creo que hay cosas que no son ni buenas ni malas, solo son. Solo son diferentes. Yo creo que es así. Yo no sé si a veces de repente como por ponerme como un poco el parche antes de la herida, yo siempre les digo a mis alumnos cuando inicio como un nuevo curso, una nueva sección o lo que sea, y les digo, yo no les digo, hola, yo soy Camila y tengo TDA, no, pero les digo, yo soy dispersa, me distraigo fácil, soy copuchenta, entonces... Confirmo. Entonces, si ustedes están, no sé, en la clase y yo estoy hablando y todo, y ustedes están conversando o riéndose o viendo algo, yo me voy a distraer, pero no es solo como que me voy a distraer, sino que yo me voy a distraer porque yo quiero saber por qué se está riendo, o de qué se está riendo, o qué está mirando y todo. Entonces siempre como que se los digo. Y después ellos se dan cuenta que efectivamente es así. Y yo no creo que igual perjudique a la clase, porque como tengo TDA, igual siempre trato de estructurar mucho mis clases antes de, justamente para no perder como el foco. Entonces tengo como mucha planificación de la clase antes de, para no perder el foco, pero igual siempre me distraigo. Entonces pasa cualquier
cosas, pero dentro de la sala, como en el contexto de alumno, no es como así que me distraigo con la mosca, sino que como dentro de la clase. Y de repente quedo así como... ¿Qué estás hablando? ¿Y qué le estaba diciendo, chiquillo? y todo así como, no, profe, estaba hablando de, no sé, de la enfermedad respiratoria, del resfrío. Ya, y es como, ¿verdad? Ya. Y sigo con el hilo, así, al tiro. Pero de verdad, sí, yo creo que, no sé, si no me dicen ellos de qué estaba hablando, yo a veces, no sé si me acordaría tan fácilmente. Pero yo creo que eso igual como que le da un estilo particular a, no sé cómo serán los otros profesores, no he entrado a clase de los otros profesores, pero para mí eso igual le da como un estilo particular. A mí me gusta hacer así, disfruto igual eso. Y los alumnos al final, los que no me conocían de antes, o los alumnos nuevos, me terminan conociendo y ya saben que soy así, y yo creo, o sea, al menos de la recepción que tengo de ellos, que igual se sienten cómodos, tampoco es algo como que les moleste en el fondo. Así que eso, principalmente. Sí, yo creo que en realidad, a pesar de que todos los docentes que trabajamos acá en Duoc estamos bajo un mismo modelo educativo, que es donde el estudiante es el centro, pero a pesar de esto, y lo mencioné también en un episodio anterior, todas las clases son diferentes, incluso todas, si yo tengo puras clases de, no sé, de anatomía, todas mis clases de anatomía son diferentes, depende, hay muchas variables, pero, por ejemplo, si yo creo que si te pasara una clase mía de anatomía, el PowerPoint, la planificación, con la actividad, con todo, y esa clase la haces tú, probablemente esa clase va a ser totalmente diferente a cómo lo haría Sí. yo. Y eso en realidad yo creo que es parte inherente de lo que es la pedagogía y de lo que es la clase, como dice la Cami. Yo creo que al final, y cada profe tiene su sello propio, y eso es lo interesante que se da, porque por mucho que hagamos asignaturas similares, parecidas, el sello que cada docente le pone a su clase, yo creo que es lo más relevante y no es algo que se pueda reemplazar Sí. fácilmente. Por mucho que, claro, si se va un profe, llega otro, pero siempre el profe va a ser como, insisto, va a tener su propio sello y su propia marca personal. Y pensando en este mismo sentido, me paso de inmediato a la siguiente pregunta. Em, ¿Cómo crees que, o cómo te gustaría a ti que tus estudiantes te recordaran? Porque decíamos, nosotros semestre a semestre tenemos cientos de alumnos, cientos. Y no sé, a mí de repente me pasa que algún alumno me ve en la calle, me saluda, o de repente por alguna red social nos saludan. Pero ¿cómo te gustaría a ti que te recordaran? ¿O qué cosas te gustaría que ellos recordaran de la profe Cami? A mí me gustaría, la verdad, que recordaran como la emoción, quizá, la emoción como que yo le pongo a la clase, eh, o como la parte como emocional o social, no, es que no sé cómo explicarlo en este momento, pero es más que nada, yo siento que mi sello, o lo que yo trato siempre como de transmitir, tanto en las clases de teoría, de talleres, es como la parte humana de la atención. La parte de empática quizás que debe tener un profesional o técnico de la salud, en el fondo como cualquier persona que se dedique a trabajar con otras personas en salud, necesita tener una parte como de empatía, de obviamente ponerse en el lugar de las personas, y siempre trato como de demostrar eso. A veces más que quizás lo técnico en sí, del contenido teórico en sí, que obviamente lo paso y me enfoco en eso porque lo tienen que saber, porque tienen que tener un respaldo teórico detrás, pero nunca dejo de lado lo otro. Entonces quizás yo siempre digo, quizás no voy a ser la profe más seca, que se sabe todo de memoria y todo el contenido No, pero sí quiero que recuerden eso. Y siempre digo, si de los, no sé, 200 o 100 alumnos que tengo un semestre, al menos 1, 2
o no sé, día 3, así siendo ambicioso, se queda con eso, con esa parte como de lo emocional y no se le olvida, como que yo voy a estar feliz y conforme. Eso. Qué bueno, qué bonito. Bueno, y iba a decir que la gente no nos está viendo en sus casas, pero se me olvida que ahora tenemos video, pero sí, yo sé que cuando la Cami igual, y lo hemos hablado también en otras ocasiones, que la Cami también está súper enfocada en esta parte como de la humanidad, creo que la Cami en general es una persona súper sensible y creo que eso es algo positivo en relación, sobre todo cuando trabajamos en área donde estamos con pacientes, donde requerimos de humanidad. Y eso también creo que se le hace súper favorable cuando trabajamos con estudiantes, porque los estudiantes, nosotros fuimos estudiantes, y ellos yo creo que se dan cuenta cuando uno realmente está preocupado no solamente de pasar la materia, como que sí, bien es importante, sino que también preocuparse de, en el fondo, cómo están los estudiantes, cómo Sí. llegaron hoy, qué es lo que mi profesor en la universidad mencionaba como esta estructura de acogida. ¿Cómo están ellos? Y creo que esa sensibilidad que tiene la Cami también es parte de su sello y lo hace muy, muy valorado. De hecho, voy a contar algo que en las clases de teoría lo hago, pero es más difícil, pero en los talleres, yo sé que los alumnos quizás ellos se conocen entre ellos, pero yo no los conozco. Entonces a mí siempre el primer taller, yo igual dedico como un poco de tiempo para conocerlos. No solo como pasar la lista y empezar con el contenido, sino que como de saber algo y les digo, cuéntenme algo, pero como diferente al test, como diferente a por qué estudiar o no, sino que cuéntenme algo así como un dato freak o un dato curioso o así también un hobby. Y yo les empiezo contando primero lo mío, o sea, les digo que soy mamá, que hago taekwondo, la misma presentación de acá, y que soy un poco otaku también, que me gusta el anime y ahí de repente hobbies como que por mi TDA tengo un mes o 2 meses, después se me pasa y cambio a otro hobby, así. Pero les cuento eso y después les digo, ya, y ustedes cuéntenme. Y me gusta hacerlo no solo por conocerlo a ellos, sino que ellos mismos se conozcan. A veces me ha pasado, de hecho ahora en la última taller que hice, que por ejemplo habían como 2 o 3 alumnas que hacían fútbol. Y ellas habían estado en el curso antes y todo, y fue como, ¿en serio? ¿Tú también juegas? ¡Oh, qué bacán! Y ni ellas sabían. Y como que gracias a eso igual supieron. O por ejemplo, de repente el anime, que ahora es más popular, y yo digo, ¡oh, me gusta el anime! ¡Oh, en serio! A mí igual, profe, y otro igual, no, a mí igual. Y empezamos a hablar de anime. Y eso igual es entretenido, lo hace como que el ambiente sea más cálido, más familiar para el aprendizaje y la verdad es que eso a mí me gusta que sea así. Qué bacán. Oye, Cami, y pensando en estas como historias o experiencias que has tenido dentro del aula, ¿recuerdas alguna particular que te haya llamado la atención porque tal vez fue algo muy chistoso que te pasó o algo que te haya dejado así como marcando ocupado? La verdad es que esta es una pregunta difícil para mí, porque no tengo una situación como muy puntual que yo diga me ha dejado marcando ocupado o situaciones graciosas, la verdad son como de todas las clases. De todas las clases, así como por lo mismo, por la dispersión o todo eso. Pero quizá hay 2 cosas. Una que no sé si es tan impactante, pero que fue el primer año que yo estuve acá y fue como la primera vez que me enfrenté a una discusión entre alumnos en la sala. Porque fue como, en un principio como que me dejó un poco en shock porque obviamente no supe cómo reaccionar, porque no me acuerdo en este momento por qué se pusieron a pelear las alumnas, pero se empezaron como a gritar, o sea, era como no era una discusión, era una pelea, como que si no la paraba ahí yo veía que se iban a empezar a golpear. Y bueno, tuve como que intervenir, calmar un poco la situación, pero tampoco podía ser tan mediadora de solucionarles como su problema, pero en el fondo sí tratar de que no escalara más. Y me costó un poco, la verdad.
pero ahora he tenido como nuevas situaciones de conflicto y como que no he dejado que escalen tanto, como que no llegan a tal punto, sino que lo puedo como parar antes de que lleguen a la situación particular. Y si tuvieras, por ejemplo, que pasar nuevamente por una situación parecida a esta, ¿hay algo que tal vez harías diferente o algo que dejarías de hacer? Yo creo que dejaría, o sea, lo mismo que he hecho ahora, o sea, que te estaba comentando, que no, como que sí, pesquisar en el fondo la situación antes de que escale tanto para poder yo como intervenir o poder calmar el ambiente antes de que sea como más intensa la discusión. Yo diría eso, más que nada. Pero no obviarlo, porque al final uno si lo dejas como de lado, el conflicto igual va a seguir estando. Entonces, yo creo que es eso. No ignorarlo, no enfrentarlo. Exacto. Bien. Bueno, Cami, primero que todo te agradezco todo tu tiempo, que ya llevamos harto rato acá. Desde ¿En que serio? ¿Cuánto llegaste. llevamos? No sé, pero ha sido bastante rato entre que tuvimos la grabación fallida, entre que llegamos, instalamos equipos, todas estas cosas. Pero antes de terminar, nos gustaría, porque no incluyo a todos los profes, me incluyo en esto, vamos a la parte de las recomendaciones docentes. Ya. ¿Alguna recomendación, libro, película, serie que te gustaría recomendarle a algún profe por su contenido, no necesariamente educativo, sino que algo te deja que eventualmente puede impactar en su proceso de enseñanza-aprendizaje? Ya, esta pregunta no la tenía preparada desde antes. Ni la tenía pensada desde antes. Tengo muchas cosas que podría recomendar, la verdad. Una de ellas, voy a decir una más seria y una menos seria. O no sé si menos seria, pero más otaku. Una de las recomendaciones que se me viene a la mente es de la serie del reemplazante. Y es básicamente como porque ese personaje, que no recuerdo el nombre en este momento, pero que era el profesor que llega a reemplazar, siento que tiene un sello que es como un poco similar a lo que yo trato de hacer, como de no dejar de lado, en el fondo, como las emociones o la situación particular que pueda estar viviendo cada alumno. Todos somos humanos. Todos tenemos problemas, todos tenemos vida aparte del estudio o del trabajo y a veces es difícil dejar eso de lado. Y yo admiro mucho a los alumnos que vienen acá a estudiar y que además tienen como todas sus situaciones detrás, que algunos tienen papás o hijos o hermanos enfermos, abuelos que trabajan, estudian, son mamás, papás, o sea, de todo. Y trato de siempre ser empática con ellos y poder como preocuparme igual de esa parte como holística. Y por lo tanto, esa es mi recomendación, para que se traten como de involucrar en ese sentido. No tampoco, no puedo hacer su problema mi problema, porque eso también me hace daño, pero sí, en el fondo, poder entender que la persona tiene su vida detrás y que a lo mejor si de repente no rinde en algo como estaba rindiendo, puede ser porque tiene algo detrás y tratar de entenderlo y apoyarlo. Muy buena serie, faltó una tercera temporada. ¿Y sí. la otra recomendación? Y mi otra recomendación, que es la recomendación otaku, que la tengo que hacer, es que vean One Piece. Los que no lo conocen, One Piece es un anime muy largo, tiene más de 1000 capítulos, hasta ahora 1060 de hecho, y que se trata a grandes rasgos de una tripulación de piratas. Pero me encanta, yo lo vi cuando empecé con la licencia, lo empecé a ver. Y me encanta porque tiene una perseverancia el personaje principal y casi todos los personajes de la tripulación de Luffy, que es el pirata como el capitán. Tienen una perseverancia pero increíble, no se rinden, pueden caer derrotados 20, 30, 40 veces, pero no se rinde y sigue su objetivo. Y creo que también quizás me identifica un poco. Así que por eso también lo recomiendo para todos, para trabajar y la resiliencia.
Qué buena, muchas gracias, Cami, por esa recomendación que a mí personalmente me ha hecho muchas veces. Lo tengo en mi lista, todavía no lo empiezo a ver, pero creo que lo haré eventualmente. Nico ve One Piece. Sí, siempre me dice eso. ¿Viste One Piece? ¿Ya empezaste con One Piece? ¿Ya empezaste a ver One Piece? No, todavía no. Ya, pero eventualmente lo haré. Bien, y ya para ir terminando, nuevamente darte las gracias, Cami, por todo tu tiempo, por abrirte en este espacio que al principio tú me decías, ya, pero ¿qué tanto puedo contar? Y yo le decía, lo que tú sientas, lo que tú quieras contar, puede hacerlo aquí, está ese espacio, así que agradezco también tu sinceridad, tu voluntad de estar aquí, ¿ya? Y no sé si quisiera agregar algo más para cerrar. O sea, es que no conté cómo llegué al diagnóstico, por eso se me olvidó. El TDAH me dispersó. Po. No sé si ya lo puedo contar o si ya estamos cerrando. Ya estamos aquí, ya. Dale. Yo quería contar esa historia, es que es muy anecdótica. Yo dije en un principio que me diagnosticaron cuando estaba en la universidad. Bueno, yo me di cuenta porque estaba en una práctica clínica y tenía que hacer un estudio de caso, que era en parejas. Entonces llegó un día de la interrogación con la profesora y estaba con mi compañera y nos estaban interrogando. Y de repente, no sé, nos hace una pregunta del caso y según yo, no contesté. Y según yo, mi compañera tampoco contestó, porque no sabíamos la respuesta. Entonces, pasó esa pregunta, seguimos con la interrogación, y después la profesora nos dio la nota, bueno, que no fue una mala nota, y salimos. Y mi amiga me dice, oye, la media respuesta que le diste a la profe, seca, Cami, te pasaste. Y yo quedé así, como, que dije, ¿qué le contesté? ¿Pero cómo? Si tú le contestaste. Y yo, no sé. Dije, no me acuerdo, no sé qué le contesté. Pero me dije, pero si de verdad lo hiciste. Y yo, no sé. Y ahí dije, no, algo pasa, estoy mal, tengo problemas de memoria. Me asusté mucho y dije, ¿qué le pasa a mi mente? Que estoy contestando y hablando cosas. Y más encima bien. Y no me acuerdo. Al menos respondiste bien. Sí, respondí bien. Pero hasta el día de hoy no me acuerdo. Y la cosa es que ahí dije, no, ya, algo tiene que estar pasando, y por eso fui al neurólogo y ahí después me hicieron las pruebas y todo. Y el neurólogo después me dio el resultado y me dijo, mira, no estás perdiendo la memoria, tu cerebro como que está bien, pero tienes déficit atencional. Y al principio fue súper duro el diagnóstico, así como, ¡ay, no! Porque me sentí full en desventaja con respecto a todo el mundo y me quería morir prácticamente. Pero después ya lo fui asumiendo, lo vi que no era tanta dificultad, que ya era parte de mí. O sea, había vivido tanto tiempo con ese diagnóstico y no me había dado cuenta y estaba bien, había sobrevivido, que podía seguir sobreviviendo y de alguna manera me daba como mi sello ahora. Pero eso, así me descubrí que tenía TDAH. Bueno, reitero, al menos respondiste bien. Pudiste haber respondido cualquier cosa. Como, señorita, usted está expulsada de la universidad. ¿Y por qué? Sí. Bien. Sí, eso. Bueno, Cami, muchas gracias por todas estas historias. Y no sé qué más decir. Gracias por la invitación y lo pasé súper bien haciendo esto. Espero la segunda sesión porque me faltaron muchas cosas que decir. Sí, la Cami después se acuerda de cosas y Bien, bueno, y para nuestros auditores, nuevamente darle las gracias para su, bueno, auditores, pero también ahora tenemos telespectadores, ya que están en YouTube, así que muchísimas gracias por su audiencia. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en Instagram, @uap_palto, y ahora también en YouTube, donde vamos a encontrar el video podcast, UAP Puente Alto. Así que sin más que agregar, gracias a todos. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao. Bendecidos.